Viralizando la verdad. En los pulmones. Coronavirus. Sorpresa en las autopsias. El factor hematológico es el título. Sorpresa en las autopsias. Los coágulos en los pulmones pueden dar una clave de la mortalidad del coronavirus. En Estados Unidos pudieron verificar la hipótesis de un síndrome inflamatorio generalizado que causa microtrombosis. ¿Qué lo genera y cómo se puede tratar? Es la pregunta, ¿no? A ver, lo primero que la Organización Mundial de la Salud había asesorado y pedido es que no se hagan autopsias para tratar de disminuir los contagios, dado que los cuerpos también contagiaban. Italia fue el primero en empezar con esto de las autopsias. Y tenemos un audio que lo vamos a escuchar. Y previamente comenzó Estados Unidos, que hoy por hoy es el que tiene el muestreo más grande de autopsias. Y empieza a ver que gran parte de los muertos no es una muestra a nivel global, pero por lo menos es una muestra así en términos de las autopsias que se han realizado hasta el momento. Pero no hay un audio de esta médica italiana que decía esto, escuchen. El mensaje es este. Es un mensaje que me ha enviado un médico de un grupo de WhatsApp que tiene abierto con varios médicos, cardiólogos italianos en todo a nivel nacional. Mira, gracias al trabajo de colegas de Nápoles, Bérgamo y Rovigo, hemos entendido mucho sobre la fisiopatología y terapia. No es neumonía en sentido estricto, porque el virus no mata los neumocitos solo de su tipo, sino que utiliza una tormenta inflamatoria para crear un vascular endotelial con la consiguiente trombosis difusa. El pulmón es el más dañado porque es el más inflamado, es lo que trombiza VDVO, pero también se muere de un ataque cardíaco, accidente cerebrovascular y muchas otras enfermedades trombóticas. De hecho, nosotros hemos prácticamente dejado las inútiles terapias antivirales concentrándonos en aquellas antiinflamatorias y anticoagulantes. Sin embargo, la verdad es que estas terapias deben realizarse de inmediato, incluso en el hogar, cuando los pacientes se responden muy bien. Más tarde, las ACEs menos son efectivas. En reanimación, casi inútiles. Si los chinos nos lo hubieran dicho, no hubiéramos invertido en terapia intensiva, sino en aquella domiciliaria. Esperemos que se haga así en la fase 2, aunque hayamos ya casi terminado del todo todos aquellos medicamentos, usándolo en el momento equivocado. Un cardiólogo de otra ciudad dice: no quiero parecer excesivo, pero creo que he demostrado la causa de la letalidad del coronavirus. Solo en un tal hospital hay 2 cardiólogos que dan vuelta a 150 camas para hacer ecocardio con enorme esfuerzo y uno de ellos soy yo, terrible cansancio. Sin embargo, de lo que algunos suponían, pero no podían estar seguros, ahora tenemos los primeros datos. Este audio dura 6 minutos, lo vamos a ir repasando por cortes y lo vamos a ir analizando aquí con los médicos que nos visitan. El doctor Matías Norte, que es cirujano. También está José Manuel Viudes, que es clínico neumonólogo y gerontólogo. Quiero arrancar con José Manuel, dado su especialidad en pulmones. ¿Qué tratamiento se podría hacer a partir de lo que están arrojando estas autopsias? Le pregunto a José Manuel, sí. Habría que decir que... Voy con las 6, Habría que decir que lo que sabemos nosotros de la revisión de autopsias, que fueron pocas en China, es cierto, un poco más en Italia y ahora hay un montón en Estados Unidos, y de ahí sale el artículo este original que nos trae hoy. Lo que sabemos es que los pacientes graves, o sea, los que fallecieron, fallecen por un distrés respiratorio
Y en todo ese grupo, en las autopsias se encontraron que había una gran cantidad de coágulos en los pulmones y en todas las arterias de casi todo el cuerpo. Entonces, la primera conclusión que tenemos que sacar es que lo que ya sabemos de esta patología, de este virus, es que produce una gran inflamación. Y esta inflamación desencadena lo que decía la doctora y dice el artículo, la famosa tormenta de citoquinas, que son, digamos, es como un efecto dominó que cada ficha que se cae dispara por sí misma 100 fichas más y se va amplificando. ¿Cómo sería eso? No sé si alguna vez vieron lo que produce la caída de una piedra en el agua. Se va expandiendo, sí, como la bomba atómica, digamos, se va expandiendo. El famoso hongo. Exactamente, eso es la tormenta citoquínica, o sea, una pequeña inflamación que produce el virus desencadena un efecto en cascada, pero multiplicador. ¿Y cuál es la diferencia con la neumonía, de la que se venía hablando hasta el momento, que era el factor determinante que culminaba con la muerte de las personas? Son parte de la misma película, lo que pasa es que estamos viendo distintas fotos. Te explico. El virus, como el organismo no lo reconoce, es un virus nuevo para el organismo y ese es nuestro problema, no tenemos inmunidad, el famoso anticuerpo, desencadena una hipertrofia del sistema inmunitario que en la lucha por tratar de destruirlo, libera anticuerpos y células inflamatorias, pero como no logran su objetivo, lo único que logramos es ese efecto del hongo, digamos, de hipertrofiar la inflamación, que si lo reconocieras, se lo opsoniza rápidamente y se localiza. Como no lo reconoce, el sistema inflamatorio empieza a producir una inflamación. Esa inflamación dentro de los estadios, sobre todo en los finales, porque cuando uno revisa las autopsias, solo en los pacientes, digamos, que fallecieron, obviamente, es donde se produjo esto, pero en los pacientes que sobreviven, cuando medimos el grado de inflamación y el grado de... porque podemos medir por sangre cuánta trombosis probable pudo haber tenido. ¿Cuántas trombosis también por sangre se puede medir? O sea, la trombosis se desencadena por sustancias que se liberan, por ejemplo, fibrinógeno. O sea, que esas sustancias uno las puede medir y arroja que... Se tienen que medir porque justamente nosotros sabemos a partir de todo esto es que los pacientes inflamados... O sea, en estas autopsias se medirían en sustancias. No, en las autopsias lo que vemos es la arteria tapada por un coágulo. Bien. Pero eso comienza por un fenómeno trombótico que se puede medir por mediadores químicos en sangre, como por ejemplo el fibrinógeno. Ahora vuelvo a la pregunta de cómo serían las trombosis pulmonares. Uno escucha siempre las trombosis en una pierna, que puede derivar en una ACV, que puede derivar en un paro cardíaco. Sí. Ahora, esto también puede llevarnos a un tratamiento distinto, porque digo, las trombosis tienen un tratamiento crónico para las personas que, sin decirlo técnicamente porque no soy médico, es medicación que hace que tu sangre sea más líquida, no tan densa. Claro. ¿Esto habilita a empezar a experimentar con otro tipo de drogas para no tener trombosis en los pulmones? Esa es la pregunta esencial. No, claramente no. Lo que sabemos nosotros y todas las sociedades se han expedido al respecto, incluso la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva y la Sociedad Estadounidense y de Inglaterra. El reporte salió ayer. Claramente tenemos que tener mucha precaución, tenemos que estar atentos a los cuadros trombóticos, estudiarlo por medio de análisis de sangre, como le decía, con marcadores, sí, y estudios, por ejemplo, ecografía de vasos de miembro inferior. Bien. Pero lo que sí hacemos, como en todo paciente crítico que va a estar mucho tiempo acostado y que tiene mucha inflamación, le ponemos una droga que se llama heparina para prevenir, se llama profilaxis antitrombótica. Lo único que ¿Pero eso ya se está haciendo desde ahora o se hacía desde el primer principio? Siempre. Ah, se hacía siempre. Siempre. O sea que, digo, no es una droga que podría venir a curar el paciente que va a terminar muriendo. Claramente, pero o sea, no es una expectativa. No, pero es muy importante esto. Lo que están haciendo algunas sociedades es recomendar aplicar esta heparina en una dosis un poco superior a la habitual, pero siempre sigue siendo preventiva. Porque lo que han demostrado hasta ahora, esto es controversial, todos los días nos vamos a ir contradiciendo, hay información y tal vez la semana que viene tengan que decir otra cosa, pero lo que sabemos hasta ahora es que en la balanza entre el riesgo y beneficio es mejor prevenir las trombosis con una dosis un poco más alta de lo que hacíamos, estar muy atentos con ecografías y con medición de estos marcadores protrombóticos, pero claramente anticoagularlos per se, no, porque el riesgo de sangrados en estos pacientes, por anticoagularlos preventivamente, creemos por hoy, y todas las sociedades importantes del mundo creen que por hoy
es superior el riesgo que el beneficio. Pero ¿cuál sería el mecanismo de sangrado en un paciente que está internado? ¿Qué peligro tiene de sangrarse? Justamente el tema es esta inflamación no solo produce fenómeno en cascada de varias cosas, una de estas es que agota el sistema de coagulación del cuerpo y el sistema que tenemos para que un paciente no sangre se deteriora. Entonces es como que va deteriorando todo el sistema orgánico y estos pacientes podrían sangrar en mayor proporción si lo anticoagulamos. Entonces, para resumir, pero una cosa importante que decía este audio de la italiana, que se pasó por encima, ella dice... Falta, ahora vamos a ir a pero hay una parte. cosa importante de este tema, ella dice, vemos más, no tratamos con antivirales, dejamos de tratar con antivirales. Sí. Bueno, eso es importante, la literatura hoy es taxativa, no hay ningún trabajo científico que haya demostrado que los 3 antivirales que estamos usando en el mundo hayan servido. Punto a favor de ella. Eso la literatura dice esto. Los antivirales no parecen servir, pero ella habló de inflamación y sí, la literatura por ahora no es taxativa, pero estamos usando antiinflamatorios para tratar de que estos pacientes que van a desencadenar esta gran cascada, que no son todos, son los graves, hay algunos trabajos que algunos antiinflamatorios podrían servir usados en tiempo y forma. Eso sí que es importante. Bien. Y porque esta inflamación es la que produce este efecto del hongo en cascada que termina dando más coágulos. Y o sea que la droga adecuada para no generar ese hongo o que sea lo más pequeño posible serían los antiinflamatorios. sí, antiinflamatorios es una forma de explicar a la gente, son drogas muy sofisticadas que tratan de cortar esta cascada inhibiendo una sustancia que se llama interleuquina, pero básicamente es eso, cortan la cascada. Antes Bien. que se pronuncie y se hipertrofie y se haga ya incontrolable, que termina con la mortalidad de estos pacientes, usar estos antiinflamatorios podría prevenir que esto suceda, que el desenlace fatal suceda. Bien, y ya me voy a sumar, tengo a todos que quieren preguntar, pero si me permiten, quiero ir repasando el audio que hicimos los primeros 2 minutos, dura 6 minutos, hicimos 3 cortes de 2 minutos, porque es bastante esclarecedor. Y por supuesto, como bien decía acá el doctor, uno trata de generarse expectativas positivas porque la incertidumbre en la que estamos conviviendo se hace densa, se hace pesada. Entonces, cuando hay alguien que pueda analizar un posible nuevo tratamiento que es eficiente o eficaz, lo quiere traer a la mesa y debatir. Tal vez, como decís vos, por ahí dentro de una semana estamos diciendo que es el camino, pero la información es día a día. De hecho, había muy poco muestreo y sigue habiendo poco muestreo en función de la cantidad de muertos que hay, que ya son más de 200.000 personas en todo el mundo. Pero me parece interesante lo que dice esta periodista italiana, médica italiana, al respecto. Escuchemos la segunda parte, dale. Las personas acuden a la reanimación, a la UCI, por tromboembolismo venoso generalizado, especialmente pulmonar. Si este fuera el caso, las reanimaciones y las intubaciones no sirven de nada, porque antes que nada hay que disolver, de hecho, prevenir estos tromboembolismos. Si ventila un pulmón donde la sangre no llega, no te sirve. De hecho, 9 de cada 10 mueren, porque el problema es cardiovascular, no respiratorio. Son las microtrombosis venosas, no la neumonía, lo que determina la mortalidad. ¿Y por qué se forman los trombos? Porque la inflamación, según el texto escolar, induce trombosis a través de un mecanismo fisiopatológico complejo, pero bien conocido. Entonces, lo que la literatura científica, especialmente china, dijo hasta mediados de marzo fue que los antiinflamatorios no deberían usarse. Ahora en Italia se usan antiinflamatorios y antibióticos como en las influencias y el número de pacientes hospitalizados cae. Muchas muertes, incluso de 40 años, tenían antecedentes de fiebre alta durante 10-15 días que no se trataron adecuadamente. Aquí la inflamación destruyó todo y preparó el terreno para la formación de trombos, porque el problema principal no es el virus, sino la reacción inmunitaria que destruye la célula por donde entra el virus. De hecho, nuestros departamentos de COVID nunca ingresaron a pacientes con artritis reumatoide porque están en terapia con cortisona. Esta es la razón principal por la cual las hospitalizaciones en Italia están disminuyendo y se está convirtiendo en una enfermedad curable en el hogar. Al cuidarla bien en casa evita no solo la hospitalización, sino también el riesgo de trombosis. No fue fácil de entender porque los signos de microembolismo se han desvanecido incluso en el ecocardio.
Pero este fin de semana he comparado los datos de los primeros 50 pacientes, entre los que respiran mal. Bien, a ver, bueno, dio bastante información que es la que había adelantado, por eso decía que todo el audio yo ya lo había escuchado, un poco termina contando lo que aquí el doctor especifica. No sé si querés agregar algún dato más. No, claramente ella enfatiza que los chinos, dice, dejaron de usar antiinflamatorios. Habría que ver qué pasó en China, pero ellos comenzaron a usar, y tenemos reportes justamente de Italia y de España que los antiinflamatorios podrían haber cambiado el curso de la enfermedad. Bien. Doctores y doctoras, enfermeros y enfermeras se la están jugando entera, activando la palanca. Héroes de primera en el minuto cero serán quienes se calcen los guantes sin capa y con bata blanca. Higiene, transporte y periodismo activos. Orgullo colectivo que también es correctivo. Porque está muy bonito aplaudir y dar las gracias, pero respeto es quedarse en casa. Quédate en casa, quédate en casa. Que de apatía el enemigo se disfraza en casa. Quédate en casa. Estando unidos sabemos que todo pasa.